Ya queda así. Bueno, un saludo para todos. El día de hoy tenemos al profesor Germán Jessip Cruz. Él es el director actualmente de un equipo denominado JC Running. Este equipo tiene la sede en Bogotá y también es el gerente de la empresa, una empresa que se llama Sport World. Bueno, el enfoque de esta empresa es el entrenamiento para corredores recreativos y competitivos y promueve el running como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas. El perfil profesional del profe, él es licenciado en educación física, estudió posgrado en la Universidad de Antioquia, tiene una tesis actualmente con magna cum laude. Se titula Efectos de los modelos de entrenamiento polarizado y piramidal con o sin mindfulness sobre el tiempo de recarrera y rendimiento en corredores recreativos. Este es una tesis para optar el título de doctor en educación física. Pues bueno, la verdad muy contento de tener aquí al profe Germán. Algo muy interesante es primero su currículum académico, su preparación académica en el campo del deporte y ahorita en especial en el running, sobre todo en el running de recreativo, ¿no? Que tanto se ha colocado ahorita de moda, que ha tenido un auge tan importante en el mundo actual y que prácticamente se está practicando en todas las partes del mundo, en todas las partes de Colombia. Algo que quiero destacar del método del profesor Germán es que ellos tienen una filosofía que es entrenar con evidencia científica, algo que es bien importante porque estamos hablando de la salud de las personas, estamos hablando de personas a las cuales les vamos a aplicar un modelo o un método de entrenamiento y esto hay que hacerlo con responsabilidad. También la planificación individual, parece que ese es uno de las características del entrenamiento deportivo. Uno tiene que individualizar el entrenamiento, cada persona tiene un comportamiento diferente y hay que tratarla de manera diferente. Y pues también algo interesante es el enfoque de JC Running, es que ellos desde hace mucho tiempo han venido entrenando atletas para participar en maratones, que es algo bien difícil, algo de una gran responsabilidad. Y algo interesante es que la mayoría de los atletas, de los deportistas que entrenan con German han participado en las major, ¿no? En las six major. Hay seis, para los que no saben, hay seis maratones que son las más importantes del mundo, que tienen un sello de la World Athletics, que es la máxima entidad que maneja el atletismo en el mundo. Estas son Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. En conversación con el profe Germán me comentaba que hay dos más que se agregaron, hay una tercera que parece que ya van a ser 9. Las dos que se han agregado son las Sydney y Ciudad del Cabo, ¿estoy bien? Estas Ujú. 8, ellos tienen, de los atletas que ellos entrenan, muchos han participado, la mayoría han participado en las Six Majors, o sea, ya han completado las 6 maratones y también tiene un porcentaje que han completado las 8 maratones. Hay una novena que le están estudiando que va a ser que la van a colocar en Shanghái. Entonces, pues bien importante esta información del profe que tiene su sede en Bogotá. Yo los he visto en el Parque El Virrey, ¿no? Es como el, Ujú. el, el sitio donde ellos frecuentan los entrenamientos y pues de lo que hemos observado también aplican todo lo que es la metodología de entrenamiento, ¿no? Lo que es el entrenamiento de fuerza que está tan de moda ahora, la parte técnica, el tema de la técnica de carrera, ya lo que son los métodos de entrenamiento. Y bueno, digamos que uno observa que los resultados pues, de este grupo han sido muy buenos, es muy reconocido. Y algo interesante es que ellos vinieron de aprender, hace muchos años había un corredor angoleño, se llama Joao Mitiamba,
Él vivía en Colombia y ellos, pues, el padre de Germán aprendió, entrenó con él. Y ellos fueron digamos que los que iniciaron lo que son los procesos de entrenamiento con corredores recreativos. Aprendieron del método africano, han aprendido mucho del método africano y han tenido pues ese bagaje y la experiencia, que es muy importante a lo largo de los años, para ir mejorando ese método, para ir aplicando un método que es el método propio de ellos, el método JC, ¿está bien, Germán? El método Ajá, JC, que sí. es el que ellos actualmente aplican y que es de lo que nosotros vamos a hablar ahora. Vamos a hablar pues principalmente de su tesis doctoral, que me parece muy interesante porque dentro de lo que nosotros analizamos, primero, pues hay varios métodos de entrenamiento, ¿no? Ellos escogen un método que es el polarizado y el método piramidal. Y dentro de este método polarizado y piramidal, ellos le hacen una intervención con el mindfulness, que ya más Ujú, adelante el profe Yerman nos podría explicar un poquito en qué consiste el mindfulness. Lo que yo alcanzo a entender es que tiene que ver bastante con la parte mental y de concentración, ¿no? O ujú, enfoco, que es bien importante porque nosotros a veces nos olvidamos que no solo es el entrenamiento físico, no solo es llegar a la pista y entrenar y correr, sino que muchas veces nosotros los deportistas o los deportistas que nosotros entrenamos pueden venir con algunos inconvenientes, algo que les haya causado ujú. estrés, alguna situación de concentración y eso puede también influir en sus resultados. Entonces, de verdad que nos ha parecido muy interesante cuando hacemos la revisión. Y bueno, aquí tenemos al profe Germán. Esperamos de verdad sacarle provecho a este podcast y aprender mucho de usted, de su método y del gran trabajo que realmente lo digo de corazón, lo digo de verdad, han venido realizando con el atletismo recreativo en Bogotá y en Colombia, porque me imagino que debes tener corredores a nivel de Colombia y a nivel internacional. Y también algo que Ujú. quisiera resaltar es que eso es lo que hay que hacer. Nosotros ahorita vemos en las redes mucha información y vemos personas que realmente uno no sabe si tienen o sea, si se han preparado, si han estudiado, si tienen conocimiento y saben lo que están haciendo, o simplemente lo ponen ahí porque ya lo vieron en otro lado y nosotros les creemos. Entonces, esto también nos debe servir para concientizar a las personas que puedan observarnos de que hay que buscar entrenadores, hay que mirar el perfil del entrenador que nosotros vayamos a buscar, hay que mirar el equipo en el que nos vamos a involucrar, la experiencia, todo lo que nosotros, es como si nosotros buscáramos en vez de un médico un sobandero. O sea, yo prefiero ir al médico porque sé que tiene la experiencia, sé que tiene la preparación y sé que lo que va a pasar ahí es la responsabilidad de él y lo va a hacer de una manera ética. Entonces, Germán, pues esa es la introducción. Muchas gracias de verdad por acompañarnos y pues le vamos a dar paso o si tienes algo de pronto que comentarme frente a lo que yo te acabo de decir, pues tienes ahí la palabra o... Listo, yo no, muchas gracias. Gracias por tomarse el tiempo de revisarla y a todos, a todo el equipo, de revisar la tesis doctoral y no, con mucho gusto aquí para acompañar sus preguntas y bueno, no, siempre con mirada a que nuestra profesión cada vez sea más grande y que le demos el nivel que requiere. Muchas gracias, Germán. Vamos a darle espacio a la compañera Tatiana para que ella va a realizar algunas preguntas frente a lo que acabamos de hablar. Bueno, mis preguntas van más enfocadas, Germán, en cuanto a lo que es el origen y el contexto. Básicamente, leyendo lo que fue tu tesis, me surgen y nos surgen dos preguntas sobre donde mencionas que pues el running recreativo pues ha experimentado un crecimiento cercano a lo que fue el 58% en lo que fue la última década. Pero queremos saber desde tu experiencia por qué consideras que este aumento no se ha visto reflejado en una mayor cantidad de investigaciones pues dirigidas a los corredores recreativos.
Perfecto. Listo, sí, pues los datos que encontramos es que a 2019, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por aquí voy a compartir un slide que tengo perdón, para poderles mostrar un poco más gráficamente. Estoy aquí habilitando que pueda, listo. Eh, bueno, no me dejó compartir, pero ok. Tenemos en... Un segundo, perdón, porque no me deja aquí compartir. Ahora sí. Como tú bien lo dices, yo creo que están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, porfa? Sí, sí, señor, ahí se ve. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, como hablábamos, como lo acabas de decir, aquí vemos en una gráfica cómo ha sido ese incremento, cómo ha sido ese incremento del número de participantes, y esto lo dicen las estadísticas al 2019, un 57,7%. Como podemos, y como ustedes lo pueden evidenciar, y no hay que ir muy lejos, pues ahora antes uno, y John lo sabe, que antes el que corría en la calle parecía un loquito, ¿sí? Hasta le hacían broma, le decían cójanlo y bueno, cosas así. Era uno un loquito corriendo. Ahora vemos que casi todo el mundo y hay muchas personas, que casi todas las personas pueden conocer a una persona que corre. Entonces, ese incremento de atletas que se da exponencialmente, incluso después de la pandemia, creció aún más, como podemos ver en las competencias que hay en Bogotá, en Colombia y en el mundo, que ya casi las inscripciones 2, 3 meses antes se están agotando. ¿Qué pasa con esto? Que al mismo tiempo que fue incrementando esta población, pues los programas de entrenamiento, no, la evidencia científica o los programas de entrenamiento pues se quedó escasa. ¿En qué se optó? Se optó fue porque las personas que tenían una experiencia como corredores profesionales o como corredores, pues trataron de entrenar a otras personas de acuerdo a lo que a ellos les funcionó. Aquí tenemos algo muy importante y es que cuando un corredor profesional tiene un método de entrenamiento, lo que sucede es que esta persona pues ha tenido unos años de entrenamiento de base muy grande, incluso desde niños, para aguantar o asimilar cierto tipo de cargas. En nuestro caso, o en el caso de los corredores recreativos, pues hay personas que a los 35, 40, incluso en más edad, deciden un día por esta tendencia a empezar a entrenarse. El error ha sido tomar esos programas de entrenamiento tan sofisticados o de tan alto nivel y aplicarlos de una manera muy similar a estas personas, pues lo cual ha contraído, por supuesto, muchos problemas de salud, lesiones, incluso, pues sí, muchos problemas. Se pasa de ser un deporte recreativo, formativo o para la salud a un deporte que genera, pues, enfermedad o lesión. Entonces, digamos que uno es eso, los medios de comunicación, todo esto ha hecho que muchas personas más corran y yo creo que también en los últimos años, esto es a 2020, pues también ha ido, cuando yo fui a revisar mi doctorado, esta inquietud de estas personas, porque veníamos con nuestro grupo de entrenamiento, entrenando muchas personas en Colombia, pues me encontraba poca literatura y de ahí nace la idea de hacer mi doctorado, de esa inquietud de decir, hey, no hay nada aquí, encontramos 5 estudios, o sea, 5 estudios para entrenar todas estas personas, pues es muy poco, y estudios muy cortos, estudios con muchas limitaciones, estudios con poca población, estudios en otro lado, ¿sí? No hay estudios en Colombia. Nosotros acabamos de hacer el primero, bueno, encontramos de lo que encontramos, es el primero en este tipo de corredores y digamos que un estudio longitudinal, que es un estudio que se realiza un pre y un post durante un cierto tiempo con una alta calidad metodológica, donde el equipo estuvo integrado por profesionales como mi asesor de tesis doctoral, que es un epidemiólogo, el cual, pues, digamos, es licenciado en educación física, tiene una maestría, un doctorado en epidemiología y, pues, conoce todos estos procesos para que logremos unos resultados que sean un poco más aplicables a estas personas. Entonces, frente a tu primera pregunta, eso es lo que ha sucedido, que nos hemos basado mucho en la experiencia y poco hemos escrito. Conocimiento hay mucho.
Lo que pasa es que no lo escribimos e incluso muchas veces no lo compartimos, no lo divulgamos, ¿sí? Intentamos crear muchas metodologías, pero no tenemos cómo compararlas. Entonces, ese ha sido un poco el tema del crecimiento del running y la escasez de investigación que aún tenemos. Perfecto. Bueno, claramente habrá algún tipo de corredor común que nos llegue a escuchar y quisiera saber cómo nos explicarías de forma muy sencilla la diferencia entre corredor bajo un modelo piramidal y uno polarizado. Es algo que sí quisiera pues que nos explicaras. Listo, perfecto. Entonces eh, aquí tenemos, bueno, voy a explicar un poquito aquí los conceptos que me estás preguntando por dos de ellos, sé que más para que los aclaremos. Entonces lo que hicimos comparar fue dos modelos, uno que se llama polarizado y uno que se llama umbral. Perdón, polarizado y piramidal, umbral es otro. Esto solo en cuanto a la parte de entrenamiento físico. Y ahorita miramos cuál fue la variable que incluimos a nivel de entrenamiento mental. ¿Y qué es un modelo de entrenamiento? Más que un modelo de entrenamiento, es un modelo de distribución de intensidad. Y para eso tengo que hacer aquí rápidamente, primero hablar de qué son las intensidades del entrenamiento. Entonces, si a cualquier persona que nosotros montemos en un tapiz rodante y empecemos desde velocidad cero, por decirlo así, si nos paráramos en este momento y yo empezara a contar de 1 a 10 en intensidad, durante ese proceso, o sea, de 0 a 10, vamos a pasar por unos puntos muy importantes que nosotros le llamamos los umbrales, ¿sí? En este caso, como se toman, aquí tenemos uno de nuestros estudios, uno de nuestros sujetos de investigación. Entonces, aquí tenemos la intensidad. Entonces, a medida que va más rápido la banda, va a llegar unos puntos que van a determinar un grado de intensidad para mí. Y en estos grados los llamamos umbrales. Algunos les llaman o son umbrales de lactato, que el lactato es un subproducto bueno, de la glucólisis, o unos umbrales ventilatorios. Estos son en sangre y estos son a través de la medición de la ventilación, como podemos ver aquí el sujeto que está con una máscara midiendo gases. Entonces, cuando nosotros vamos aumentando, por ejemplo, llegamos a un punto en donde encontramos esos umbrales. ¿Qué es un umbral? Un umbral es un cambio dependiente, si lo definimos desde ese concepto. Entonces, cuando todo va como normal, a medida que aumentamos, todos nuestros sistemas van normal, pero hay unos puntos de inflexión y allí es donde encontramos algo que se llama el umbral uno y el umbral 2. Y al final, cuando ya se va a detener el consumo máximo de oxígeno. Como me preguntas para personas que no, que son recreativas y que les serviría mucho esta información, básicamente cuando vamos de 0 a 10 en intensidad y llegamos al máximo, vamos a encontrar unos puntos que nos van a determinar, si los pusiéramos en un laboratorio, nos va a determinar qué es suave, zona uno. Hay un modelo de 3 zonas, los relojes marcan 5, hay modelos de 7, pero fisiológicamente existen 3. O tú entrenas suave, o tú entrenas a moderada intensidad, o tú entrenas a alta intensidad. Y eso lo define, digamos que estos parámetros que pueden ser por medio de la frecuencia cardíaca, que pueden ser por medio del pace, que pueden incluso ser por medio de la potencia. Ahora tenemos unos potenciómetros para poner en nuestros zapatos. Y cuando ya yo sé para cada persona, cuando yo sé para mí, no por solo la percepción del esfuerzo, que también es importante, pero no solo por la percepción del esfuerzo, yo defino qué es entrenamiento suave, qué es entrenamiento moderado y qué es entrenamiento duro. Entonces uno dice, listo, ya tengo el mapa fisiológico de esta persona. Ahora, ¿cómo lo entreno? Entonces uno diría, bueno, ¿y cuánto entreno a la semana suave? ¿Cuánto entreno moderado? ¿Y cuánto entreno alta intensidad? Esa pregunta digamos que se genera un modelo, es como cuando uno hace galletas y pone el molde, es algo que ya está creado y que uno lo que hace es tratar digamos, con estos datos, ponerlo allí para estas personas. Entonces, ¿qué es un modelo de distribución? Es la respuesta es cuánto del 100% entrenó a esta persona en cada una de estas zonas, suave, moderado y alto. Entonces, cuando hablamos de modelo polarizado, entonces nos vamos a hablar, aquí tengo una grafiquita, entonces tenemos el polarizado.
El color verde es lo suave que entrena la semana, en porcentaje. El color amarillo es lo moderado y el color rojo es lo que se entrena a alta intensidad. Entonces, en el modelo polarizado se llama polarizado porque trabaja en los polos. Entonces, un 80% más o menos, si yo entreno 10 horas a la semana, un 8 horas, que es el 80%, trabajaría suave y más o menos hora y media a la alta intensidad y puede ser un 5%, o sea, media hora en moderada intensidad. Entonces, cuando yo sé que, por ejemplo, para ti, Tatiana, el suave, si lo miramos en la escala de 1 a 10, por poner un ejemplo sencillo, el suave va hasta 7, porque para otra persona el suave puede ir hasta 8. Entonces yo te pongo a entrenar de esas 10 horas, 8 horas hasta el 7 y tu duro es 9 y 10, entonces 1 hora y media del total del tiempo que trabajas en 10 y lo otro ahí. Y así es que controlamos ese modelo. Entonces el polarizado es que trabaja suave en los polos y el piramidal tiene una pequeña modificación. Aquí vemos verde, amarillo y rojo. Verde, baja intensidad, amarillo, moderada y rojo, alta intensidad. Entonces, en el piramidal hacemos un cambio. Entonces, entrenamos más o menos un 80%, aquí el 15% y aquí el 5%. Se cambia un poco. Entonces, es la respuesta a eh, cuánto tiempo entreno a la semana duro, moderado y suave. Polarizado, suave el 80%, duro el 15% o 20%. Piramidal, ya le doy un poquito más a la parte moderada y menos a la parte intensa. Y aquí pues tenemos otros modelos, así rápidamente, que el umbral, que entonces donde trabajamos más a moderada intensidad, el de alta intensidad que se divide entre 50-50 entre baja y alta intensidad, y el de alto volumen que trabajamos casi que todo el tiempo a baja intensidad. Entonces, esto es lo que pasó, ¿por qué llegamos a esos dos modelos? Porque en lo que encontramos de la ciencia, digamos que el, no hay duda, digamos que tiene mucha evidencia que la zona uno debería ser la más grande. Lo que en donde hay dudas en ese 20%, más o menos el 80%. La duda que hay entre los atletas de alto nivel y los pocos de bajo nivel es ese 20% cómo lo distribuimos. Si a moderada, si 5 en moderada y 15 en alta, o si 15 en moderada y 5 en alta. Entonces, por eso llegamos allí, por eso escogimos estos dos modelos que son los que más resultados se han encontrado en la literatura, eh, que revisamos pues de lo que existe. Listo, profe. Muchas gracias. Y bueno, con esto pues le doy paso a mi compañera Sara, que pues tiene unas preguntas bien interesantes para hacerte. ¿Listo? Listo, Tatiana. Buenos días, profe Germán. Bueno, teniendo en cuenta todo lo que dijo pues mi compañera, bueno, teniendo en cuenta que también el estudio duró 12 semanas, que es lo que dura una persona pues en un proceso de adaptación, ¿qué tan difícil fue como controlar de forma como estricta que los corredores respetaran como las zonas de intensidad, hablando de polarizado y piramidal, y que pues que no se sobreentrenaran? Fue muy difícil. Es muy difícil y pues se tuvo muchos medios de control. Los medios de control son básicamente nosotros teníamos, les muestro aquí si tengo, aquí tenemos nuestro plan de entrenamiento detalladísimo, minuto a minuto, cuantificado por zonas, cuantificado por volumen de carga, cuantificado por un modelo TRIMS, que yo creo que ustedes lo han revisado, que es para y esta es la planificación, pero como la planificación, una cosa es lo que le planificamos y otra cosa es lo que es llevarlo a cabo, pues ¿qué encontramos? Bueno, aquí teníamos modelo, ¿cómo era el piramidal? Entonces, zona uno 80%, zona 2 15%, zona 3 5%. Teníamos bloques de carga recuperación, dos de carga, una de recuperación, frecuencia de 5 días a la semana de entrenamiento, con un volumen de 6 a 6 horas y media, dos sesiones de fortalecimiento a la semana y dos sesiones de técnica de la carrera a la semana para estas personas. Y bueno, aquí tenemos todo el programa súper detallado. Y lo mismo para el polarizado, pues simplemente cambiaba lo que hablamos del 15 al 5. A ver si yo veo por aquí yo creo que lo tengo, cómo lo controlamos. Eso está más adelante. No. Teníamos tenemos una plataforma que se llama Training Peaks, y en esa plataforma lo que nosotros hacemos es
que por medio del reloj, perdón, yo por acá, dejar de compartir. Por medio del reloj, pues nosotros ya, por la frecuencia cardíaca, nosotros le decíamos a la persona, su zona de baja intensidad va de su frecuencia cardíaca de reposo hasta 120 pulsaciones o 125. Lo mismo para la persona B, entonces sería no hasta 120, era muy individualizado hasta 127. Y en ese programa ellos simplemente bajaban del reloj ese entrenamiento y apenas le daban inicio a su reloj, pues el reloj le iba diciendo 20 minutos hasta 130 pulsaciones. Si se pasaban de ahí, pues digamos que el reloj les mandaba una alarma, lo mismo así para cada una de las zonas, pero sí tuvimos unas diferencias porque las personas tienden, digamos que una de las dificultades es que las personas tienden a hacerlo suave un poquito más duro y lo duro, cuando llegan a hacerlo duro, pues tienen que hacerlo un poquito más suave porque llegan un poco fatigados. ¿Qué termina pasando? Que la zona umbral, o sea, esa zona que veíamos en la mitad, la zona moderada, termina teniendo un poco más un poco más, digamos, de presencia. A ver si puedo mostrar aquí si tengo cómo fue finalmente las zonas. Pero en su mayor medida, digamos que es uno de los ensayos que más se controló también con entrenadores en el lugar, se acompañaron todas las sesiones. No encuentro esa diapositiva. Pero sí es un poco difícil y más el entrenamiento suave, porque venimos de una cultura que si no duele no sirve. No, Entonces, sí. no funciona. Y, Entonces, y esto, sí, profe, y hay, digamos que hay, yo lo digo por experiencia, aquí, por ejemplo, en Barranca, el clima, ¿no? Hay unos factores que cuando a la hora de hacer, sobre todo en los entrenamientos que son cíclicos, como en la carrera, si, por ejemplo, aquí en Barranca, si tú sales a las 8 de la mañana, ya la frecuencia cardíaca, ¡fuf! Así vayas ujú, a una baja intensidad. O si de pronto vives en una zona donde hay muchas montañas, ya ujú, las zonas se cambian. Y también lo que ujú, dice el profe Germán es, hay muchos corredores que son emotivos, o sea, ellos son de emociones. Y a veces es difícil controlarles eso porque tú les dices que vayas a una determinada intensidad y a ellos les parece muy fácil. Dicen, no, es que yo iba muy tranquilo, entonces yo quiero hacer, yo le hice más ujú, rápido, profe, porque es que, entonces también eso sí es bien difícil, o sea, y es bien difícil generar conciencia frente a eso con ellos. Entonces, digamos que frente a lo que dice el profe Germán es cierto y el tema del TRIMS, esta aplicación de Training Peaks es bien importante porque ya precisamente cuando las variaciones de la frecuencia cardíaca frente al tiempo de carrera en zona, él saca como un puntaje, ¿cierto? Y ese ujú, puntaje va a determinar cuál fue como la intensidad en la que esta persona corrió. A mí me gusta mucho, hay un método que es, por ejemplo, yo evalúo si estuvo en zona 2 y cuánto tiempo hizo, yo lo multiplico y le saco como una especie de puntaje y de acuerdo a de eso voy a puntaje. la intensidad. Entonces, yo pienso que el TRINS es como similar, ¿cierto? El TRIMS es que le da zona uno un punto, zona 2 2 puntos y Eso. zona 3 3 puntos. Entonces a la final uno saca la carga. Entonces es una forma, digamos, de controlar de que todos estén recibiendo, como es un ensayo y necesitamos comparar, necesitamos que todos tengan el mismo, esto viene de la medicina, entonces es como si le diéramos un medicamento, pero eso es mucho más fácil el medicamento porque trae 500 miligramos de tal cosa y ya ahí podemos comparar qué efecto tuvo. En este caso, en el ejercicio, pues tenemos que controlar muy bien que exactamente todas las personas reciban la misma dosis, por decirlo así, de entrenamiento para poderlos comparar. ¿Cuál es la solución? Y ha pasado en JC, la solución no son los resultados. Entonces, cuando una persona, y todos empiezan así, todos cuando llegan al método JC no creen, pero la confianza y el nombre que hemos creado, los resultados que hemos creado, hace que las personas confíen en el método, lo practican las primeras 3 meses, van y hacen su primera prueba y ven que mejoraron. Entonces, cuando ellos encuentran esa mejora,
ya empieza a haber un tema de credibilidad frente a los resultados y pues eso también lo hicimos aquí al principio, como son personas muy recreativas, la zona de baja intensidad era caminando y mejoraron así, como podemos ver en los resultados, su, sus 10 kilómetros la mayoría. Entonces, sí es algo bien difícil porque la persona que salga y, no, pero ¿por qué me pone a caminar? Pues con el tiempo, si lo hacemos, seguramente esa misma frecuencia cardíaca usted la va a poder mantener corriendo, pero hay que tener un poco de paciencia. Aquí el entrenamiento de resistencia es a largo plazo y pensarse en dos enfoques. Uno es hacer grandes entrenamientos y malas carreras o hacer entrenamientos muy buenos y buenas carreras. Son dos cosas distintas, porque hay personas que van y hacen un entrenamiento de series y dicen, no, hoy la rompí y llegan a la competencia y pues les va mal. Entonces se enfocan mucho en hacer muy buenos entrenamientos, pero no muy buenas competencias. Entonces viene acompañado de muchas cosas también, de resultados, de acompañamiento continuo, de explicación, que conozca el por qué, ¿sí? No solo venga y corra suave, sino por qué se debe correr suave, qué se ha encontrado, qué hemos logrado, por qué corriendo suave usted mejora más. Entonces ahí viene como un poco de todo ese acompañamiento. Listo, profe. Seguimos con, bueno, con lo que decía el profe John de como, el tema de la como mentalidad, por así decirlo, el entrenamiento pues de conciencia plena o mindfulness, ¿cómo se le explica a un corredor como amateur hacer como, pues sí, como bien lo decimos, mindfulness, o cómo se le explica como exactamente mientras se está corriendo a altas intensidades como, o pulsaciones? Perfecto. Entonces tenemos el mindfulness o la conciencia plena. ¿Qué pasa? Que tanto los deportistas recreativos como los deportistas de alto nivel se enfrentan a las mismas situaciones en competencia, prácticamente las mismas. La diferencia está en cómo reaccionan, ¿sí? Cómo yo reacciono frente a esa situación que me pasó, no sé, se me cayó el agua, se me cayó el gel, se me cayó la sal, no me siento bien, me estoy sintiendo en un momento crítico. Entonces el mindfulness o la conciencia plena tiene unos pasos. Qué es el mindfulness? Prácticamente es vivir el tiempo presente, ¿sí? Y es una atención y conciencia plena de este momento. Entonces ahí vemos una figurita que pueden ver ahí en la pantalla. Entonces, o está mindful, que es la mente llena, o usted está mindful, o usted está consciente de lo que está viendo. Entonces, mientras que uno está corriendo y está con música, está en otro lado, el otro está muy consciente en su actividad, en lo que está realizando, en conocer su cuerpo, en conocer su respiración, en conocer absolutamente todo lo que pasa y en ver que las cosas que suceden, bueno, ahí vienen unos espacios. Entonces, lo primero es que yo acepto, segundo, abrazo y tercero, dejo pasar. ¿Sí? Entonces, hay dos, digamos que hay dos enfoques o hay dos tendencias, la tradicional y la nueva o la emergente, que es el mindfulness, y es cómo yo actúo frente a esas situaciones que se me presentan difíciles en competencia o frente al dolor. Cuando yo lo hago desde la parte tradicional, entonces cuando yo empiezo a aceptar dolor, entonces yo tengo que pensar que el dolor es malo, que no debo estar sintiendo dolor, que por qué estoy sintiendo, empiezo a hacer un juzgamiento de eso que yo estoy sintiendo. ¿Sí? Y lo que hace eso es que en vez de eliminar el sentimiento de dolor, lo que va a hacer es reforzarlo, porque usted va a tenerlo más tiempo allí. El mindfulness tiene unas etapas. Entonces, lo primero es, ok, acepto que estoy sintiendo dolor, respiro, abrazo ese dolor, lo dejo pasar y el pensamiento fluye. ¿Sí? Y no me quedo estancado en ese. Eso es un ejemplo o en otra situación que se presenta en competencia. Y eso hace que yo, digamos, que pueda manejar ese dolor o pueda tomar una decisión diferente, no reactiva, frente a lo que está sucediendo en la competencia. Y para eso uno puede ser consciente internamente, o sea, uno empieza a ser consciente de sentir su cuerpo, su respiración. John, que es un atleta y lo vuelvo a decir, lo que admiro, que lo vi corriendo muy bien en la pista, yo estoy seguro que él conoce su alta intensidad sin necesidad de un reloj, porque tu conciencia, digamos que cuando nosotros entrenábamos no teníamos tantos ayudas, entonces nosotros ya sabíamos que si quiero hacer repeticiones en la pista a un minuto el 400 seguramente si yo pongo a John a hacerlo o a cualquiera de ritmo, yo lo pongo a hacer sin un reloj, él seguramente va a estar muy preciso o casi igual.
Y eso hace que yo sea consciente de cómo es que yo respiro, cómo es que me estoy sintiendo, como las sensaciones internas y también los estímulos externos. Entonces, cuando se le presenta que no pudo tomar el carril, él sabe cómo actuar porque ya ha sido muy consciente y ha tenido mucha experiencia de a cómo actuaría una persona muy novata. Entonces, básicamente lo que uno hace es, ¿qué mecanismos? Porque esto ayuda, porque regula mis emociones, porque ayuda a tener una actitud no prejuiciosa, sino una actitud de aceptación de lo que está sucediendo y simplemente se ve como un momento o un factor que está pasando en este momento y me va a llevar a un pico de experiencia, a tomar decisiones como más, em, digamos que más sabias, por decirlo así. Entonces, esto hace que las personas primero tengan un autoconocimiento, tengan una capacidad de decisión diferente y finalmente, pues, ¿cómo lo hicimos? Para contarles un poquito. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Si usted se quedara un momentico acá sentado, simplemente concentrado en su respiración, lo que va a hacer es que usted va a sentir su cuerpo, va a sentir dónde están sus manos, va a estar en este momento. Siempre estamos en el futuro o en el pasado. Y eso va a hacer que usted, como un proceso de autoconocimiento. Nosotros hicimos un programa, creo que es también lo creado por nosotros, que se llama Mindfulness Running Training Program, donde las personas tenían en varios momentos, ¿sí? En el estiramiento tenían algo que se llama el escaneo corporal, entonces ellos se ponían unos audífonos y a partir de eso y su estiramiento empezaban a sentir cada una, estaban en su lugar y empezaban a sentir cada una de las partes de su cuerpo. Otra parte para el meditación, que era una exploración corporal, pero cuando era su día de descanso. Otro que era carrera meditación, que ese es en las de baja intensidad, y lo que buscaban en ese espacio era aprender a manejar su respiración y sus emociones, ¿sí? Y aprender a manejar, es un deporte cíclico que genera aburrimiento, por decirlo así. O sea, aprender a manejar eso, ese aburrimiento y aprender a manejar cómo es que yo debo manejar un ritmo, no importa el ritmo que es, pero que eso va a largo plazo. Y finalmente, el de carrera, que ya es el manejo del dolor que expliqué anteriormente. Entonces, cuando llegue el dolor, yo respiro, lo acepto, lo dejo pasar y dejo que fluyan esos pensamientos intrusivos y negativos que llegan a ese momento. Ellos hacían 65 minutos de entrenamiento dentro de su entrenamiento, porque era una de las limitantes que teníamos con los entrenadores, que nos decían, no, pero es que apenas, y sobre todo en atleta recreativo que tiene menos tiempo para entrenar, decían, no, pero es que si lo pongo a meditar 10 minutos, pues, pensamos que meditar es allá aparte o 20 minutos, pues va a ser 20 minutos menos de entrenamiento físico que vamos a realizar. En este caso, pues el entrenamiento se hacía a la par con el entrenamiento físico. Y eso es el mindfulness, ser consciente de lo que yo estoy haciendo, y no solo para el deporte. Es muy importante que lo puedan revisar porque nos ayuda como a tomar decisiones más sabias y a ser menos reactivos, no solo en el deporte, sino en la vida en general. Muchas Profe, gracias. así, sí, y frente al comentario que usted hace, yo tuve la oportunidad de entrenar para la maratón de Cali el año pasado y sí tuve unos Ujú. episodios fuertes porque lo que usted manifiesta, la monotonía, ¿no? Y las cargas, uno llega a unas situaciones de estrés donde de pronto uno ya dice, o Ujú. sea, sé que tengo que entrenar, pero estoy cansado o ya hay un estrés fisiológico y realmente yo pocos entrenadores he visto que aplican eso. Realmente es muy novedoso, interesante. Ok. Bueno, vamos con la compañera, con el compañero Isaías. Bueno, profe, doctor German, leyendo su tesis, mis preguntas, bueno, la primera pregunta que yo tengo es como un poco personal. A nivel metodológico, ¿por qué decidiste que los 10 kilómetros eran la distancia ideal para evaluar en este ensayo en lugar de Ok. un 5 kilómetros o por qué no una media maratón? Ajá. Listo. Perdón un segundo que tengo aquí. Un segundo. No, mi gato no me va a dejar con la... Listo. Entonces, tenemos, ¿por qué 10 kilómetros? Porque en ese momento, digamos que en Bogotá, 10 kilómetros es la carrera donde más si miramos la media maratón de Bogotá, pero ahorita ha cambiado, ¿no? Ahorita ha cambiado mucho. Pero antes de 30.000 corredores corrían 20.000 en los 10 kilómetros, o sea, es como una de las distancias en donde las personas en ruta, porque ahorita más las personas empiezan en ruta, las distancias más, digamos que más realizadas, donde las personas empezaban a realizar
su entrenamiento y también para que pudiéramos medir en una distancia que aunque 5 kilómetros ya es fondo, una distancia un poco más amplia de lo que, de lo que estábamos, digamos que buscando en ese momento. Entonces se escogió el 10K porque en ese momento es como la carrera en donde empieza la mayoría de corredores recreativos, sobre todo en Bogotá. Gracias, profe. La otra pregunta que a mí me intriga en este momento es, bueno, los datos intragrupos son contundentes, ¿no? Quienes hicieron programa de entrenamiento conscientes para corredores, mindfulness, bajaron entre 86 y 99 segundos en sus 10 kilómetros, ¿no? Mientras que los que no lo hicieron apenas bajaron unos segundos. Desde la perspectiva neurofisiológica o psicológica, ¿qué provocó que la mente, digamos, lograra rescatar más de un minuto de rendimiento? Ok, listo. Entonces, vamos aquí rápidamente. Estos son los resultados. Entonces aquí tenemos en esta tabla el tiempo de 10 kilómetros. Entonces vemos la mejora, digamos que todos los grupos tuvieron una disminución en su tiempo, pero podemos identificar, aquí tenemos el polarizado, el piramidal, el polarizado con mindfulness, este más es que es con mindfulness y el piramidal con mindfulness. Y encontramos algo que es una recomendación para futuras investigaciones y es precisamente eh, identificar los mecanismos exactos, porque en este caso digamos que tenemos algunos, pero es exactamente ya en los mecanismos que tiene el mindfulness, cuáles fueron esos mecanismos exactos para nosotros podemos, digamos que sugerir o a través de la evidencia podemos recomendar o digamos que no concluir, podemos tener unas sugerencias, unos aportes para esas próximas investigaciones y uno es ese tema que les hablaba un poco de la reactividad, del manejo del dolor, ¿sí? Y en el entrenamiento del manejo de la monotonía. Entonces, aquí vemos que hay algo primero, metodológicamente, digamos que estadísticamente, ningún grupo fue superior. Cuando nos vamos a compararlos desde la parte estadística, no hay superioridad entre ninguno de los cuatro grupos. Cuando nos vamos a la parte práctica, que es algo muy importante de resaltar, si una cosa es lo que dicen los números, que puede estar influenciado pues porque digamos que la población fue baja, pero es uno de los estudios más grandes de mayor población que tenemos, que hay porque 40 personas mantenerlas durante 12 semanas entrenadas sin que fallen, etcétera, etcétera, eso es un reto bien grande. Eh, Creemos que estadísticamente, pues no, pero si lo preguntamos a un entrenador, si yo le pregunto a John, si le pregunto a Sara o a los que son expertos en correr, si una diferencia entre 22 a 98 segundos en un 10 kilómetros es significativa, podríamos encontrar que sí, sí, aunque estadísticamente no fue significativo, sí podemos encontrar que en la práctica en 12 semanas pues es una diferencia bastante grande. Entonces lo que se podría recomendar o lo que se puede dilucidar para próximas investigaciones es ver cómo el entrenamiento mental, en este caso el mindfulness, sí puede contribuir a que bajo un mismo modelo de entrenamiento físico, adjuntándole este modelo de entrenamiento mental, sin requerir más tiempo, pues puede llegar a tener mejores resultados los deportistas. ¿Qué es? Para responder así precisamente, o lo que nosotros sugerimos es primero el manejo del dolor, el segundo la toma de decisiones en competencia, el tercero el manejo de la monotonía del entrenamiento, lo cual va a permitir pues que haya un mayor volumen de entrenamiento y que haya una consistencia, ¿sí? Que la persona un día no dañe el programa, ¿sí? Porque hoy me sentí bien, sino que, hey, no, yo tengo que ser consciente de mi programa y de lo que estoy haciendo. Entonces, ahí vemos, pues, los resultados y eso fue lo que encontramos. Y de aquí, en estudios en mindfulness y corredores, no encontramos ni en alto nivel ni en recreativo. Esto es uno de los primeros ensayos en el mundo que encuentra, pues, que utiliza estas variables, sí, por no decir el primero, porque no podríamos asegurarlo totalmente que encontramos que empezamos a investigar ya por unas variables interesantes que es de entrenamiento físico, cómo pueden respaldar los resultados en competencia. Gracias, profe. Le doy la palabra al compañero Chávez para que continúe con el cuestionario. Bueno, profe Germán, en el cuadrito
que estás indicando ahora, yo pues observo y la lectura de tu tesis, digamos que los resultados entre lo que es el entrenamiento piramidal y el polarizado no fueron significativos, ¿cierto? No hay unas diferencias significativas. O sea, Ujú, digamos que hacer un entrenamiento piramidal y polarizado se puede aplicar para los grupos, se puede aplicar para los deportistas recreativos. Inclusive yo he leído y observado que se puede hacer mixto, ¿cierto? Puedes hacer una parte piramidal y otra ujú, polarizada. ujú. He Sí, investigado sobre exactamente. eso, pero ya cuando se aplica el mindfulness, ya observamos que hay unas diferencias, como tú lo acabas de mencionar ahorita en la explicación del compañero Isaías. Bueno, si nosotros, cuando nosotros observamos esas diferencias, nosotros podemos decir, bueno, ¿será que es más importante el mindfulness? O sea, ya estructurar, digamos, este entrenamiento dentro de las zonas, dentro de lo que acabas de explicar, el modelo trifásico, tener en cuenta esa planificación. ¿Sería más importante el mindfulness o la planificación? Aquí lo que estamos probando son las dos, ¿no? O sea, la planificación y el mindfulness. Como podemos ver, es que el mindfulness le agrega más, pues según esto, un poco mayor de efectividad al entrenamiento. Pero por supuesto que pues la parte, yo creo que la parte física es lo más, pues un buen programa de entrenamiento es lo más importante. Lo segundo es que cuando hablamos de un buen programa, pues tiene que entender al ser humano en todas sus en todas sus dimensiones. No es que no haya entrenamiento mental cuando se hace polarizado y piramidal, ¿sí? Así no lo planifiquemos, estamos teniendo un entrenamiento mental para el deportista, ¿sí? Cuando no le damos herramientas, pues él está, más que un entrenamiento, está teniendo unos estímulos mentales diferentes. Entonces, yo creo que tienen que ir de la mano. Pues tenemos que entender al sujeto como su integralidad, aunque la ciencia lo ha dividido, lo ha fragmentado en dimensiones para su estudio, la afectación de una de las dimensiones siempre va a afectar todas las otras. Muchas gracias, Germán. Bueno, y ya de acuerdo a tu experiencia, nos podrías comentar. Yo tengo entendido que o sea, los corredores recreativos, los corredores amateur, la mayoría de ellos trabajan, ¿no? Casi todos. En el caso mío, yo Ujú, tengo mucha gente que tiene muchas ocupaciones. Ellos a veces tienen, digamos que un tiempo limitado para realizar sus entrenamientos. Me imagino que en Bogotá debe ser un poquitico más complejo por el tema de todo ujú. lo que tiene que ver con movilidad. ¿Cómo se estructura una sesión o un microciclo de entrenamiento para un corredor amateur que tiene el tiempo limitado, distribuyéndole ese entrenamiento entre el modelo polarizado o piramidal y el mindfulness? O sea, ahorita acabas de explicar el tiempo, pero ¿cómo podría ser esa distribución? Ok, entonces por ejemplo, en este estudio fueron 6 horas a la semana, ¿no? Distribuido en 5 sesiones. O sea que más o menos una hora y media de entrenamiento para un 10K, ¿no? No, ahí lo que tenemos por ejemplo, la distribución, si lo vemos acá, yo lo puedo mostrar lo que hicimos. Creo que es esta la diapositiva. Mm. Aquí tenemos que igual está en la tesis, bueno, va a salir publicado, por ejemplo, el lunes tenía 45 minutos en zona uno más 4 por un minuto en zona 3. Esos son 48, 49 minutos de entrenamiento, más el estiramiento, más no sé qué, pues tenemos más o menos una hora de entrenamiento. Bueno, más la fuerza, entre una hora y media. Eh, Eso cuando son recreativos, cuando hay hasta un nivel, pero pues como sabemos, para que haya una mejora, pues hay un proceso que se llama un principio que se llama el aumento progresivo de las cargas, ¿no? O la progresividad. Entonces, pues tenemos que empezar a jugar con eso. Hay que hacer conscientes a los deportistas, pues que su tiempo es limitado y que, pues, ser honestos y decirles, con este tiempo, pues podemos llegar hasta este punto. ¿Sí? Por supuesto, hay muchos deportes que dicen, no, yo entreno en la noche, yo le busco el espacio al almuerzo. Entonces empezamos a afectar otras cosas muy importantes que conocemos, que es que el descanso es la mitad del entrenamiento. Entonces de nada sirve. O sea, hay que ser muy eficientes. Y para ser muy eficientes, que si están esos 45 minutos entrenando, si solo tiene ese tiempo, cada minuto sea efectivo. ¿Y cómo lo hacemos efectivo?
con las zonas de entrenamiento y con una muy buena planificación, ¿sí? Porque yo puedo entrenar 2 horas, pero puedo estar trabajando las 2 horas por fuera. Cuando una persona, por ejemplo, y una cosa es importante planificar por tiempo, porque si no la persona se va a preocupar por cumplir la distancia. Si yo le pongo 45 minutos o le pongo 10 kilómetros, por ejemplo, 8 kilómetros, la persona va a tratar de, como tiene tiempo reducido, ir a cumplir sus 8 kilómetros y vamos a darnos cuenta que por cumplir sus 8 kilómetros en un tiempo reducido, pues va a tener mucho tiempo, va a tener entrenamiento, quizás unos 40 y menos minutos, 40 minutos, 42 minutos, pero todos fuera de su zona, o sea, no le están sirviendo para nada. Entonces, de nada serviría tampoco tener que tuviera 2, 3 horas si no hay efectividad. En cambio, cuando planificamos por tiempo, pues les decimos que necesitamos 45 minutos que esté en la zona adecuada o 1 hora y pues eso hace que también ellos puedan planificarse mejor en sus espacios. Digamos que yo entreno personas que tienen el tiempo súper reducido. Nosotros empezamos a entrenar a las 5 de la mañana, 6:30 ellos ya están terminando su entrenamiento, 7. Incluso hay personas pues que madrugan un poco más y ya es eso, es buscar la efectividad del entrenamiento. Claro, es que estando bajo una planificación, obviamente se le da un orden exacto a todo, ¿no? Y obviamente los resultados también son bien Ujú. positivos bajo una planificación, que eso es lo que le ayuda a uno bastante. Lo que pasa es que cuando tú planificas y tienes un programa, lo puedes evaluar. Si no funcionó, te devuelves y sabes qué fue lo que no funcionó. Pero cuando no sabemos qué es lo, o cuando yo planifico y se hace otra cosa y no sé qué es lo que se está haciendo y no pueden pasar 2 cosas, da resultado, entonces yo creo que fue mi planificación. O no da resultado y creo que fue mi planificación. Cuando yo tengo sistematizado qué fue lo que hicimos, entonces digo, efectivamente esto funcionó, esto no funcionó, si no funcionó me devuelvo, digo, en este punto no me funcionó y pues encuentro como los resultados, estaba un poco más sistematizado. Bueno, profe Germán, muchísimas gracias, de verdad, mucha información bien importante, muchas cositas que uno como entrenador en el campo del running deja de lado y a aprender a aplicarlas, ¿no? Sobre todo ahorita en los grupos, yo creo que también se podría aplicar no solo en los corredores, ¿no? En los otros deportes Ujú, se ve bien ujú. interesante. Pues, profe, muchísimas gracias. Aquí, pues, los compañeros vamos a cada uno a su comentario y para finalizar este interesante podcast. Muchísimas gracias. Profe Germán, un agradecimiento muy sincero, pues, que nos acompañó, ¿no? Y orientó en este proceso. Gracias por su tiempo y por ayudarnos, pues, a profundizar en este tema, ¿no? Muy agradecido. Vale, Isaías. Profe, muchas gracias, la verdad fue de gran provecho todo este podcast, por así decirlo, y nos serviría para poder aplicarlos en nuestra rama. Bueno, para mí que es el atletismo. Perfecto. Bueno, profe, yo quiero felicitarlo principalmente por el gran trabajo realizado con esta tesis, que bueno, para mí sí realmente es algo nuevo, pues porque mi enfoque, como se lo mencioné, es bien diferente, pero no es algo que sea menos. Realmente el tema del atletismo a mí me parece súper interesante y considero que fue una buena investigación, pues muy enriquecedora, que pues me permitió principalmente comprender mucho mejor el tema del running recreativo. Bueno, yo le quiero agradecer pues por compartir estos conocimientos, por resolver las dudas que teníamos todos con tanta claridad y evidencia, que es lo más importante, y por aportar tanto pues a este campo, ¿no? Quiero pues recalcarle mucho que pues la verdad lo admiro mucho por lo que es su Ujú. dedicación. Yo Gracias. vivo acá en Bogotá y yo ya había visto videos y demás y conozco personas que entrenan con usted y pues por su compromiso en la Ok, investigación. Muchas gracias. gracias, Tatiana y Sara. Bueno, ¿no? Pues, uy, perdón, me está entrando agradecerles a ustedes por la invitación, el mensaje, pues espero se hayan llevado académicamente cosas que les puede servir para los que les gusta el running, pero para aquellos que están en otra área, pues que aprendamos a hacer cosas así de mucha calidad, ¿sí? Cuando nosotros hacemos cosas de grande calidad, también de una gran calidad, pues también nosotros podemos engrandecer nuestra profesión y hacer cosas que no imaginamos, ¿sí? Yo
Como lo hice yo empecé a entrenar simplemente por placer, porque me gustaba, aprendiendo de Joao, también yo entrenaba con ellos desde niño, con etíopes, con africanos, y lo que hice fue aprender, siempre tener esa todavía la tengo, y siempre hay que tenerla. Aunque creemos que sepamos mucho de algo, siempre tener esa humildad y aprender de todas las personas y soñar en grande, ¿sí? Ahora voy para Tokio a mi sexta Marathon Mayor. eh, Nunca lo imaginé. Ustedes también sueñen, por favor, en grande. Denle valor y todo parte de darle valor a lo que estamos haciendo. Podemos construir empresa también nosotros, podemos vivir de esto y vivir muy bien, ¿sí? Solo se necesita algo muy importante, es igual que en el entrenamiento, disciplina, pasión y sobre todo reunirse de personas que sepan más que uno. Bueno, muchas gracias. Los dejo ya. Cualquier cosa, John tiene mi contacto. Con mucho gusto, en lo posible, puedo aportar. Y bueno, nos veremos. Que tenga un buen día. Muchas gracias, profe. Bendiciones. Gracias, profe. Feliz Gracias, tarde. profe.